quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. No me arrepiento de haberla conocido. ¿Seguro? Es un amor. Luego fuimos a Pasaya, ¿te acuerdas? Sí, también, sí. Y tú eras un tramposo jugando a las cartas. Muchas trampas. ¿Tú también? No, yo no. Y muchas veces comemos juntas, muchas veces. Sí. Pues somos amigas. Ajá, Por eso. ¿verdad? Sí. Y ahí... Lo bueno que tiene ella es que relativiza todo. Cuando hay algún problema siempre te hace ver la parte positiva, ¿no? Bueno, a mí me hace reír de Oriol es su seriedad, Ya, porque Oriol es muy serio, pero no sé, es muy gracioso, o sea, no... Me gusta su personalidad. Porque siempre me pongo a mí a reír. Me río mucho con ella. Cuando llama a mí, por ejemplo, y dice, ¿qué tal loca? Hola. Esto me río mucho. Yo cuando mandas los audios de WhatsApp, que siempre me río un montón. Cuando estoy nerviosa y no sé qué hacer, alguna vez él ya me ha dado algún consejo. Pues a mí me gusta todo de él, es súper majo y me gusta mucho estar con él. Milud me gusta, por ejemplo, que aunque no somos de la misma cuadrilla y no pasamos mucho tiempo juntos, cuando estoy con él y ve que estoy triste, se da cuenta antes Milud que ninguna de las amigas. Muchas cosas, sí, siempre. Cuando yo quiero una cosa, yo llamo a ella y siempre ayudarme. También es una persona muy sincera, muy abierta y una persona muy guay. Es un amor. Ay, ay. Tiene una mente muy abierta en el sentido de que no hay ninguna barrera, ¿no?, que impone a conocer a otra persona, ¿no?, sino es más, voy a conocer y luego juzgar, ¿no? Y que canta muy bien, canta muy bien. Creo que algún plato de mi tierra, pues de Cataluña, yo creo. Mira, tú no te ríes, ¿eh? Te pondría la sopa, típica sopa ucraniana de remolacha, que se llama borscht. Pues no lo he probado, ¿eh? Y tengo pues ganas de probarla, probarlo, sí. Hacemos el café, sí, de Eritrea, es la primera vez, la comida de Eritrea también. Y es el día del 40, sí. Sí. Son los 40 días. Porque tenemos, cuando tienes 40 días, tienes que celebrar. Pondría un café, que no puede Eso faltar sí. en nuestras conversaciones Eso y sí, nuestras nosotros, tertulias. sí. Pues mira, fufu, por ejemplo. Comida típica de mi país que se llama fufu. Y luego huachi. Unos macarrones con queso. Y yo a él, pues arroz con tomate. Por ejemplo, yo preparo un tajín de Marruecos, comida de Marruecos. También un poco de pica, cerca de suave para yo Sí, reír. Y yo llorar. Yo te pondría así en el plato, ¿no? Un piso de alquiler, así que... Un piso de alquiler. Me agradezco muchísimo. Con calefacción barata. Sí, me agradezco muchísimo porque es lo que necesito. Es lo que necesitas. Claro. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. ¡Qué guapa! Cuando tú te ríes, me contagia la risa algunas veces. Pues lo bueno de conocerte es que te quiero. Y a mí lo bueno de conocerte a ti es, pues, que te has portado muy bien conmigo en toda mi vida. Hombre, ven aquí.